Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentil, estoy junto a Poli Sabatés y hoy nos acompaña Julieta Weisgol, especialista en comunicación política y conocida ya por la audiencia de este podcast porque la hemos invitado en muchas ocasiones y hoy creo que la primera de esta temporada, así que bienvenida Juli, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en la semana en la que se empezaron a despejar algunas de las incógnitas del escenario electoral porque se han cerrado las listas para las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, dejando bastante tela para cortar en términos de ganadores, perdedores, reacomodamientos del sistema político y también incógnitas y perspectivas sobre cómo se va a dar esta campaña electoral, cuáles van a ser los ejes de la discusión, quiénes son los que van a protagonizar, porque algo de eso también se fue, no solamente las candidaturas, sino cuál va a ser la cara de la campaña de Fuerza Patria, la cara de la campaña de La Libertad Avanza, cómo quedó el PRO, el radicalismo, cómo juegan todo esto, y por supuesto como telón de fondo, algunos ruidos cada vez más estridentes en el escenario económico, tanto en la macroeconomía, deuda, fuga, dólar, como así en la microeconomía, en lo que tiene que ver con el día a día, con la realidad de las personas de a pie, porque tenemos también datos y números de salarios, de consumo. Bueno, el gobierno esperaba llegar a esta altura del año con un poco más de calma de la que está llegando en cuestiones del modelo económico y sobre todo de los ruidos que aparecieron ya hace algún tiempo y no se aquietan. Y yo también esperaba tener un poco más de calma a esta altura en el país, pero es como muy... ¿Por qué esperarías eso, no? No sé, o sea, era como o cierre de listas o caos. Ah, Dame una, yo pero... pensé que decías personalmente. No, Yo bueno. esperaba llegar con más calma. No, bueno, también, sí, obvio. Te termino la contextualización y nos metemos si quieren en el cierre de listas y en el escenario que, bueno, acá Juli va a tener mucho más que nosotros para decir, pero me anoté algunos datos de esta semana que me parece que pintan, o sea, terminan de pintar la Argentina hoy, ¿no? Además de todo lo que está pasando con el cierre y con las distintas fuerzas políticas. Un informe de Cifra que, bueno, declaró que la fuga de capitales de un mes y medio equivale a casi la mitad del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Un dato tremendo, o sea, que no sorprende, ¿no? Por la velocidad y de la fuga y de la deuda en las últimas décadas, básicamente. Un Fondo Monetario Internacional que vuelve a cuestionar a la Argentina respecto a la falta de reservas en el Banco Central, algo que parece bastante increíble teniendo en cuenta la magnitud del préstamo. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Te voy a mezclar tres temas porque me parece que pintan eso, a cómo estamos hoy parados. Que respecto a la represión, que dice que los primeros 6 meses de este año, del 2025, aumentó la cantidad de detenidos y heridos en represiones de 2024, que ya no habían sido una banda. Fuga, deuda, represión y las declaraciones, esto es externo, pero me parece que tiene que ver con las relaciones internacionales de Milei con Estados Unidos, las declaraciones del próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, con, bueno, básicamente una actitud totalmente injerencista, inédita. Creo que yo no recuerdo algo tan burdo. Explícito, sobre todo. Explícito de vamos a meter presa a Cristina, a militar para la reelección de Milei, a sacar a China de las provincias, Sí. bueno. Es el lobby que históricamente hizo la embajada yanqui en Argentina, pero nunca lo había explicitado de esa manera un embajador, ¿no? Antes de asumir incluso. Sí, tenés razón, o sea, la posición injerencista estuvo siempre, pero bueno, ahora es La como careteaban un poco. bastante más concreto. Pero bueno, esas tres cosas pasaron esta semana. El dato de la fuga de capitales, que es grosero. El dato de represión, que tiene total sentido y la otra cara. Y estas declaraciones que, por supuesto, tuvieron repercusión en el campo político y en la arena diplomática internacional. Bueno, son como la Argentina que está de fondo mientras discutimos las listas. Me pareció importante los datitos para traer contexto de dónde estamos. Juli, ¿vos qué estás viendo? Contexto. Bueno, a ver, algo que acompaña ese contexto, y esto es un común denominador en todas las encuestas este mes, cae de nuevo la imagen de Milei, ¿no? La imagen de Milei tiene algo así como un común denominador desde que asumió, que es que no tiene una imagen rutilante, nunca la tuvo, pero tiene una imagen
en general, ahora tiene un diferencial negativo, pero no muy alto, ¿no? Pero oscila, digamos, una imagen relativamente buena y estable, ¿no? Con algunas caídas que fueron claras, la primera marcada en todas las encuestas, ¿no? Digo, de todo tipo, fueron con el tema reforma universitaria, la segunda tuvo que ver con el tema jubilados, ¿se acuerdan? En octubre del año pasado, el veto y el asado. Los héroes. Y el asado de festejo, claro. Después el caso Libra y ahora está cayendo de nuevo, ¿no? Pero es como que veremos cuál es la progresión de esta caída, también porque esta vez no tuvo que ver con un hecho en particular. Eso estaba El pensando. contexto Todo lo que no enumeraste hablando ustedes, fueron situaciones que... puntuales. Claro, que sacudieron el escenario por lo menos 1 o 2 semanas. Errores no forzados, ponele, o Ahora decisiones políticas. No pasó nada puntual. Exactamente. Lo que está pasando Como un desgaste, pareciera. parecería que puede tener que ver también con esta situación, digamos, en algún punto de desgaste. Pero si también mirás los escenarios de voto a nivel nacional, Milei sigue también estable, ¿no? Entonces, lo que no significa que no sea una estabilidad, digamos, que sea algo totalmente sólido de vuelta. Yo, desde que arrancó este gobierno, creo que no es algo totalmente sólido, tiene un núcleo duro, pero si vas inclusive a votantes de Milei y le preguntas que es lo mismo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de disonancia cognitiva en la campaña en 2023? Que decíamos, che, pero hay votantes que no dicen lo mismo que él, ¿no? Respecto a algunos temas sensibles, educación, salud. Bueno, sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que te puede llegar a decir, bueno, los blandos, ¿no? Yo me tengo que tomar 2 bondis para llegar al laburo, mejor me tomo uno, pero yo quiero un cambio. O sea, y camino, digamos, ¿no? Te dice eso. Pero también una misma persona que dice eso te puede decir que no le gusta que lo que están haciendo con los jubilados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que hay gente que está totalmente aislada, no toda, ¿no? Aislada de la realidad o que no le importa necesariamente nada de lo que, de lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, pero entonces pienso, ¿sigue siendo Milei como fue cuando ganó las elecciones en 2023 el depositario principal de la esperanza hacia adelante, de la novedad? ¿Todavía lo mantiene en altos niveles de apoyo esas ideas, esa confianza respecto de que puede ser algo diferente? Bueno, sí, hay un sector del núcleo duro, sobre todo, que tiene esperanza. De hecho, si vos preguntás también entre los votantes de Patricia Bullrich, la palabra predominante en relación al futuro personal y del país es la idea de esperanza. Dicho eso, también aparecen ideas negativas relacionadas, ¿no? al futuro del país y al futuro personal, miedo, angustia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tiene agujeros, claro, ¿no? No es algo absoluto. Las posiciones no son absolutas, por más que se presenten así. El que tiene un discurso absoluto y muy punzante es Milei. Y con eso cristaliza en el debate público una posición, ¿no? En un debate público está cada vez más enmarañado de un lado y del otro lado, y esto ya entramos en escenario electoral, también un poco enmarañado, ¿no? Enmarañado en todos los sentidos, porque la Libertad Avanza también está teniendo unas internas potentes, además del contexto económico del que estaban hablando al principio. Entonces, sí. ¿No? Sí, de los dos lados. está picado ahí entre Karina y los Menem, mi pareja, parece que es ahora el nuevo núcleo que tiene las decisiones, y Santiago Caputo excluido, ¿no? de las decisiones. Bueno, siempre aparece esa pregunta, por lo menos me la hago yo cuando gana la discusión pública, ese tipo de rencillas, si efectivamente, cuánto hay de real y de pelea, cuánto hay también de conversación que se lleva un poco la discusión y la agenda, ¿no? No digo que esté pensado maquiavélicamente, pero me hace ruido cuando veo, por ejemplo, a Fantino hacer un show con el tema, ¿no? Que Fantino un poco, como más allá de él puntualmente, es quien de alguna manera cuando la cosa está difícil tira alguna bombita que se lleva a la marca, ¿no? O viene siendo en las últimas semanas. Pero bueno, si uno ve el cierre de listas, ahí hay algo concreto. Y ahí ve que el sector Santiago Caputo se quedó creo que con una persona entrable en toda la provincia de Buenos Aires, cuando por el otro lado... En un quinto lugar. Sí, en un quinto lugar, cuando el resto del armado del Frente Alianza La Libertad Avanza
lo cerraron entre Sebastián Pareja, que es un histórico armador, un tipo que tiene largo recorrido político en la provincia de Buenos Aires, con Ritondo, Santilli, Karina Milei. Bueno, han sido marginados los pibes tuiteros de las Fuerzas del Cielo, cuando hace algunos meses se especulaba con que incluso encabezaran la tercera. ¿Se acuerdan cuando Cristina todavía iba a ser la candidata del peronismo en la tercera sección? Se hablaba de Gordo Dan enfrentándola. Y bueno, nada que ver el escenario, y parece que están enojados de verdad. De hecho, es hasta raro y llamativo, ¿no? La selección que hicieron de candidatos. No justo en el caso de la tercera, tema Sí, seguridad, el un excomisario. comisario. Ahora hay un Sí. tema ahí Sí, con eso. hay un tema, Sí. una persona desconocida de golpe seguramente está en la primera plana de muchos diarios, ¿no? No sabemos, que eso tal vez, no sé a quién le juega, mejor o peor. Es una incógnita también. Bondarenko, Maximiliano Bondarenko. Porque digo, marca una posición hacia el sector, digamos, duro del electorado kirchnerista y peronista, pero del otro lado también, ¿no? Si las aguas quedan tan divididas. Entonces, bueno, ahí hay una tarea seguramente del gobierno de Axel de explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Con esos 24 policías. Sí. Para quien se lo perdió, se descabezó una división de la policía por tener cierta información de que estaban, conspirando de alguna manera en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con este excomisario que ahora es el principal candidato a la Libertad Avanza en la tercera sección, y bueno, En la elección. claro, en la elección de la provincia. Si uno mira la trayectoria del gobierno desde que arrancó hasta ahora, va viendo un gobierno que arranca. ¿No se acuerdan que al principio del año pasado se decía, van a cerrar una alianza, Cambiemos, el PRO con la Libertad Avanza, que estuvieron a punto, se habló en todos lados de eso, de la alianza, ¿no? No pasó, se dejó de hablar de eso. No solo no pasó, sino que pasamos de la idea de una alianza, digamos, partidaria, ¿no? Que lo tenía Macri también adentro, a una Libertad Avanza que apostó a romper y fraccionar, digamos, al partido, al PRO. Lo logró, ¿no? Lo descabezó casi. Eso es otro tema porque, ¿no? Está así, está descabezado, rompió, jugó por abajo y se llevó, ¿no? Y así parece ir con todo. Parece ir a todo o nada. El que se quiere sumar se suma, y si no, yo sigo avanzando, ¿no? En términos discursivos también, cada vez más agresivo. No sé si vieron el informe de ADOC de la reputación digital que hacen los chicos de ADOC, hacen informes así periódicos, y el último muestra cómo creció el discurso agresivo, digamos, del presidente. Cada vez más, ¿no? Rompe también los lazos, digamos, institucionales y juega como quiere, ¿no? En el tema jubilatorio ahora decía que iba a volver a vetar, no que iba a avanzar de nuevo con eso. Sí. Entonces parece que es un gobierno que va a todo o nada, rompiendo para marcar un camino, ¿no? ¿Cuál es digamos, hacia dónde vamos con eso? Mi pregunta es, ¿romperá para rearmar otro tipo de articulaciones? ¿O romperá para ir hacia algo parecido al Perú de Fujimori, ¿no? Algo autocrático, algo que sea cada vez más cerrado y un poco autoritario. Sí, si logrará romper del todo también, hacer, echar por tierra con la configuración previa a la llegada del mileísmo al poder, Sí. que vemos que ofrece resistencia también. Tenés por un lado el tercio peronista, que con sus novelas y sus problemas se mantiene ahí, con un electorado fiel, firme, probablemente haga una elección de mínimo digna, porque es lo que siempre hace en la provincia de Buenos Aires. Después el macrismo también, que viene también resistiendo como puede, intentó salvar la ropa en este cierre, está Montenegro en la quinta, algunos intendentes se fugaron y armaron otro lado, pero es cierto que está en retrocedimiento permanente. Eso. Bueno, pero después mandó a 10 diputados a abstenerse en la elección de las jubilaciones, como que le dice, y mirá que yo acá todavía te puedo molestar. Porque es arena, o sea, nada está jugado del todo, pero depende también mucho de los jugadores. Sí. ¿Qué va a hacer Macri con todo esto? ¿Va a seguir haciendo lo mismo que empezó a hacer en 2019 o va a cambiar de rumbo? ¿Larreta lo vimos cambiar de rumbo? ¿Está cambiando de rumbo o está haciendo localismo? ¿Para qué? Debe Y estar así. lleno de preguntas, Mauricio, en estos días, sobre qué tiene que hacer de acá en adelante, ¿no? Y bueno, el peronismo enfrente también vimos, nuestro último episodio,
lo grabamos antes del cierre de listas, Sí. parecía mucho más, que había mucho más paz de lo que finalmente hubo, que fue un cierre bastante caótico, se habló mucho del tema ya. Me da la sensación de que es una unidad que dura un día, se vota y al otro día se rompe. Sí, o que fue un acuerdo meramente táctico, digamos, para sostener la competitividad Y electoral. fue, no sé qué opinan, pero fue más caótico de lo que El cierre del se sábado. esperaba. Y sí, ¿Vos sabés que hasta 12 menos 10 decían, sí, Movimiento Derecho y Futuro hizo una lista propia. yo siento que ahora nos enteramos de todo. Esa es la diferencia. Como que Que los ya venía cierres, así. sí, los cierres siempre son un quilombo. Los sábados a la noche, eso de que aparece una lista B y te la tiran ahí 12 menos 10 para presionar. También hay que ver si a Eso falta es clásico. de discusión política y de debate político no terminaron prestándole atención a algo que por ahí era procedimental, que era un cierre. Sí, Que en general uno siempre se entera de los cierres, en el peronismo muchas veces porque hubo algún sillazo, sí, nunca tienen fueron color. pacíficos, Tienen color. pero es cierto que es una unidad a la que se llegó de un modo complejo. Ahora, a mí me resulta un poco también como tramposo pensar, ¿no? Hay una dicotomía que se planteó esta semana, la escuché bastante, sobre si tiene que haber unidad o no, ¿no? Como si esa fuera la llave o la respuesta necesaria de algo. Y yo, la verdad es que también lo que puede pasar es que no haya unidad. Se rompa todo en 1000 pedazos y eso no beneficia a nadie, porque no es que los actores por sí mismos, porque se rompe la unidad, entonces cada uno va a hacer una campaña buena, competitiva y va a entender cómo volver a agarrarle la mano a la gente, ¿no? Yo no creo que en sí misma, ni la unidad como sello, digamos, si está vaciado de contenido, ni romper sea la respuesta que estamos buscando, que el peronismo está buscando. Se tuvo Ofelia, ¿no? Hablando de ese tema con bastante... Sí, la escuché a Ofelia y giró mucho. se Sí. estuvo discutiendo Sí. un poco el tema. Yo no entiendo igual la propuesta igual. Yo no creo que en sí mismo, ¿no? Creo que las cosas pueden acompañar, pero que de vuelta tiene que ver sobre todo el lado de la oposición y también del PRO, porque creo que al PRO le está pasando, digamos, está hace bastante como quieto, sin saber muy bien qué hacer Macri. Volver a tener decisión, ¿no? Y liderazgo, y ir hacia algún lugar, digamos. Y en eso, bueno, después se verá si es juntos, separados, revueltos o cómo. Sí. A mí, por ejemplo, lo hablamos un poquitito la semana pasada respecto a las candidaturas testimoniales. O sea, a mí algo de ruido me hace que en una lista haya un testimonial sí, uno no, uno sí, y que sea los de Axel sean testimoniales, los de Cristina no sean testimoniales. Como que ni siquiera hay una unidad en la estrategia de qué consideramos una opción electoral. A mí no me gustan a priori las candidaturas testimoniales, pero me parece más desprolijo que haya una sí, una no, por el reparto, por cómo se dio, que si fueran todas testimoniales. Sí, en todo caso, en 2009, cuando fueron aquellas históricas testimoniales, eran todas las cabezas de lista, iban todos a jugar la testimonial y de última había una estrategia conjunta, ¿no? De todo el frente en toda la provincia. Ahora es como que está Magario en la tercera, que ya se avisó que no va a asumir, que es testimonial. Mayra que va a asumir. Que asumiría, sí. Que es una intendenta. Entonces, como que yo siento que es desprolijo, pero no por una cuestión de prolijidad de las formas, pero como que no hay sustento político, no hay unidad ni siquiera en eso. Bueno, una cosa en eso. ¿Saben quiénes saben de ese tema? Nosotros, los consultores, los periodistas, los analistas, los políticos, ¿no? La gente realmente, y no es porque no le importa que hay unidad porque hay un criterio único, no. Lo que sí, en donde sí es importante que haya unidad, es conceptual. En la concepción. Es hacia dónde, ¿no? Y cuando digo hacia dónde, a veces es gracioso, no es gracioso. Es cero gracioso. No es gracioso. Pero se está hablando mucho de la idea de programa, hace bastante. De hecho, desde 2023, buscándole un programa al peronismo, el programa. En realidad el peronismo no es un partido programático en esos términos, ¿no? Sí es un partido de orden, de verticalismo, ¿no? Fundado por un militar, tiene esa mirada de visión, ¿no? De conducción, etcétera. Eso significa que no puede, no lo sé. Lo que digo es la tradición viene de ahí. Y entonces yo creo que más allá de si programa sí o programa no, que me parece sano que haya discusiones, que haya miradas que se pongan en juego, de hecho deberían ponerse más en juego, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver
que es más sencillito, que es menos exigente y que tiene que ver con el tono, ¿no? Con el tono en el sentido de volver a acercarse, ¿no?, a la gente concretamente. Cada dirigente, desde el lugar que le salga, algunos dirigentes lo están haciendo, ¿no? Digo, hay algunos que están dando pasos en ese sentido, a su modo, y que por ahí no tienen una recompensa electoral inmediata, ni se sabe cuál va a ser la recompensa electoral que van a tener, pero construir también se trata un poco de eso. Todos Sí. los liderazgos que en algún momento pasan a ser liderazgos tienen que atravesar caminos, digamos. Si no, no es difícil. Bueno, Bueno, Leo por eso- llegó, pero Por eso para mí, es otra historia, es otra tradición, digamos. por eso para mí lo de las testimoniales es conceptual también, porque tiene que ver con cómo entendés una representación. Cómo, si vos, qué valor le das a lo electivo primero, qué valor le das a la representación o cómo la entendés. Para mí parece una formalidad, pero ya a mí me hace ruido que haya una diferencia en ese modo de concebir que de nuevo, siguiendo la metáfora de la semana pasada, qué carne tiras al asador. Si votamos a alguien que pueda realmente ejercer un cargo para el cual se lo vota, ejercer una representación, o sea, yo siento que eso también es conceptual. No sé, esa es la duda que me da respecto al armado de estas listas particularmente. Sí, se terminó imponiendo la estrategia de Kicillof, ¿no? Sí, bueno, hay mitad, o sea, hay mitad, creo. Sí. Por lo pronto, digo, en lo que uno pudo ver hasta ahora de las principales candidaturas, que son la primera y la tercera, son personas más identificadas con el, Sí. con el gobernador. Más allá de que después si uno rasca, Cato Podis y Magaria tienen su propia trayectoria y sus propios vínculos con todos los sectores, pero uno a priori diría son candidaturas que puso el gobernador, que aceptó Cristina y aceptó la Cámpora que encabecen. Incluso ahí cuentan las crónicas que hubo unos llamados telefónicos entre Cristina y Axel. Cristina proponía a Mayra justamente con este argumento de que no podía ser alguien testimonial en la tercera, pero bueno, finalmente, quiero decir, se impuso la estrategia del desdoblamiento, primero. Axel pone los principales candidatos en la elección y por lo que uno puede ver hasta ahora, los primeros materiales que circularon de campaña, algún que otro video, tiene protagonismo el gobernador y es quien finalmente va a condicionar un poco la línea de la campaña. ¿Qué quiero decir? Se juega un pleno importante, ¿no? Axel, en esa elección. Porque, bueno, si le va bien, puede anotarse un buen poroto diciendo, che, mirá, mi estrategia fue correcta. Si le va mal, probablemente todos le van a ir a facturar el desdoblamiento, las candidaturas. La lógica de todo nada de nuevo. Y sí, en un punto hay un blanco sobre negro, Bueno, sí. pero es un pantano Los también grises. en ese sentido. Sí. No por grises, insisto, porque eso va a pasar indefectiblemente. Yo creo que eso va a pasar, porque es como se están dando, cómo se está dando el juego. Pero un poquito de retraimiento, digamos, de esa lógica es necesaria para hacer política, porque si no, todo va a caer en el mismo lugar y no apostar sin saber si vas a ganar o perder también tiene algo, digamos, y no hablo de voluntarismo, hablo de construcción, ¿no? Y uno lo puede leer que, Tiene algo. digamos, esto que mostró Cristina en este cierre y también incluso con la estrategia electoral de estos últimos meses, de las discusiones que se dieron con el gobernador, que se dio de alguna manera, ¿no? Se dio, terminó diciendo, bueno, dale, se desdobla, bueno, dale, pone a Magario, bueno, dale, pone a Cato Podis, bueno, dale, encabezá vos, decidí vos la estrategia. Uno lo puede leer también un poco en esa clave, como decir, bueno, dale, yo soy la que permanentemente estoy señalada como la autoritaria, verticalista, que llevo a todos a patadas en el culo, que no doy espacio al disenso. Bueno, cedo. Ujú. Cedo, vos querés protagonizar, Seguro. protagoniza. Sí, seguro. Las listas igual quedaron con conformación, digamos, relativamente diversa, eso también, más allá de que es verdad que yo creo, coincido, digamos, en que hay ahí un lugar, digamos, sí, hay un lugar para Kicillof también, y yo creo que van a atender, pero esto es una cuestión de, voy a usar la palabra supervivencia, pero no estoy hablando, digamos, de supervivencia en el sentido de que hay que, digamos, si la idea es hacer algo en relación al peronismo, tiene que haber un punto de encuentro, ¿no? Y cuando digo punto de encuentro, no me refiero a sello de goma, sino a parar un poco la pelota, justamente a esto que estamos hablando, de algún modo, ¿no? Parar la pelota y de vuelta,
yo cuando vos decís, para mí esta discusión es importante, lo entiendo y es conceptual, yo no estoy sacándole peso a la discusión, lo que estoy diciendo es que de cara a la gente, hace mucho que la gente está esperando, ¿no? Que haya alguien que le hable. Claro. Pero es tan sencillo como eso. Mm. Y a veces no se trata de tener máximas, se trata de hablar, es acompañar un proceso también, ¿no? Entonces, a veces no se trata de tener la solución necesariamente. Igual, inclusive, si vos la escuchás, por ejemplo, a Cristina desde 2000, desde que ganó Milei hasta ahora, tiró algunas pistas que después nadie recogió, digamos, como guante, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, empezó a hablar ayer justo lo había visto en uno de los primeros discursos, habló de lo que se venía como recesión, ¿no? De lo que ella veía que podía llegar a pasar con Milei. Y en general vos ves a gente hablando sobre el presente todo el tiempo, pero no cuando digo gente hablo de dirigentes, analizando el presente todo el tiempo, reaccionando, ¿no? Casi Sí, yendo por esta lógica de stream. corriendo de atrás. Exacto. Una agenda que se impuesta por otros. Reacción, pero no ve, Sí. ¿no? Una mirada un poco más larga. Una cosa por ahí es decir, al principio de 2023, miren que esto solo funciona con una recesión y empezar a anudar un discurso. Anudar un discurso no es lo mismo que opinar, ¿no? Sí. Anudar un discurso es repetir, es insistir sobre una visión, desarrollarla, hacerla madurar, ¿no? Ir haciéndola crecer, básicamente. Sí. Bueno, incluso Cristina fue la que a través de algunos cuadernillos del PJ y algunas intervenciones en la que, bueno, muchos se le achacaba que eran largas las clases magistrales y eso de que los dejó de hacer un poco, pero después sacó materiales de lectura. Bueno, se animó por lo menos a hacerse cargo de algunas discusiones, por ejemplo, nuevas realidades del trabajo, por ejemplo, nuevas formas de trabajo. Sí. La concepción clásica que tiene el peronismo del trabajo registrado. Bueno, hay otra realidad ahora, ¿no? No, y yo creo, perdón, que lo más concreto de lo que están diciendo es lo que está diciendo Cristina respecto al Fondo Monetario Internacional en el último tiempo, que es no pagar el tramo político de la deuda. O sea, eso es una propuesta concreta sobre quizás el mayor problema de ahora, de la Argentina y de los últimos años, y ella presentó una propuesta política concreta, se paga hasta acá por estas cuestiones técnicas y hasta acá se discute políticamente. Sí. Creo que en ese sentido sí es la única que presentó una propuesta así. Lo que pasa es que también no sé si a la gente también no le queda lejos eso. Le queda No, lejos, que lo que pasa es que todo discurso queda lejos si no lo haces caminar también, ¿no? Igual, a ver, el tema de deuda sí queda lejos, de vuelta, pero no porque no tenga que ser parte de un discurso, digo, de un diagnóstico que vos tenés en relación a lo que está pasando. Yo creo que es una parte y es una parte importante, pero del diagnóstico, no de la motivación que le das a la gente para movilizarse en torno a tu figura. El discurso político tiene también ese componente. Tenés que motivar. Sí. Bueno, también habló también de una nueva estatalidad, ¿no? O incluso estatalidad eficiente, creo que lo planteó en esos términos, Cristina. Digo, pensando en cosas que sí son más del día a día de las personas, ¿no? Cuando dice, bueno, va a hacer un trámite y bueno, pero vos haces 20 horas eso. un trámite. ¿Cuál es el nodo de tu discurso? ¿Y cómo haces para que eso camine? Que de vuelta es lo mismo. No es lo mismo. Digo, a ver, Cristina, cuando estaba en el gobierno, tomaba un tema, y mismo si piensan en el otro día dando una clase pregunté, díganme grandes oradores de este siglo, políticos argentinos. Y me dijeron Cristina, primero me dijeron Cristina, alguno me dijo Perón, pero bueno, es del siglo pasado. Alguien dijo Moreno, yo pregunté Milei y bueno, quedó ahí, ¿no? Milei más o menos. Oradores. Gente que... Oradores, discurso. Sí. Estábamos hablando de Magnetismo discurso. en el momento de hablar. Estábamos hablando de discurso, sí. Lo de Milei fue un poco, lo tiré yo, fue controversial. Me miraron como con cara de qué me estás diciendo, pero porque no es que necesariamente hable bien, ¿no? Que es buen orador. No salió nadie. Alfonsín, que fue el histórico orador, Sí, ¿no? Salió, pero sí me pasaba. Uno lo nombró, pero es verdad. Re viejo. Bueno, pero ¿de qué va? ¿No? ¿De qué va? Va de vuelta, de tomar un hilo y hacerlo avanzar. No es de tirar ideas, ¿no? Cristina puede delinear alguna idea, pero eso después se tiene que ir desarrollando en el tiempo, en su propia voz y también en la voz, de vuelta, del resto de los dirigentes. ¿Qué es lo que pasa con eso, ¿no? Con ese discurso, con ese posicionamiento. No es de hablar de muchos temas. No pasa por ahí. Es como, bueno, vos creés que, Milei habla de dolarización, yo me acuerdo de 2023, ir a la verdulería antes de la elección y que el verdulero me diga,
pero no te preocupes que ahora va a dolarizar cuando suba Milei y se soluciona todo. Y yo dije, ¿cómo llegó al lenguaje público? ¿Cómo entró, no? ¿A qué nivel? Bueno, eso es discurso también. Sí, también es un trabajo complejo en muchos frentes, ¿no? Que colaboran muchas personas en que llegue al verdulero, ¿no? No es que simplemente... Y muchos intereses y eso de que camine, pero bueno. También significa que muchos actores importantes de la discusión pública te lo trabajen todos los días, no solamente en los medios, digo, pero en los medios en parte, pero también en las redes, también en los streams y donde sea. Sí, igual ahora ese verdulero tiene caída a la venta. Sí, total. Sí, hubo números de consumo esta semana y en ese sentido también pensaba cuando hablaba Juli de no pasó nada puntual que explique la caída de la imagen de Milei en estos últimos meses. Y eso coincide con datos de la economía del día a día, de la economía de a pie, que pareciera ser que las personas, más allá de que no salen a la calle con una cacerola o a prender fuego una goma como en otro momento, sí están aguantando una calidad de vida cada vez más chota. Y eso genera algún tipo de desgaste. Yo miraba con interés lo que publicó el INDEC esta semana y también la Cámara Argentina de CAME, de la mediana empresa, porque son números que comparan con 2024. Y 2024 fue un año muy malo ya, porque traía arrastrada la brutal devaluación que apenas asumió Milei, que se la pasa por alto todo el mundo, ¿no? Principalmente el gobierno y lograron un pico inflacionario tremendo, una devaluación brutal, apenas asumió, con un pico inflacionario que destruyó la capacidad adquisitiva. Bueno, eso pasó de largo, pero bueno, 2024 viene con eso arrastrado, entonces la comparación de este año, del 25 al 24, es contra un año muy malo, ¿no? Y sin embargo, ya estamos viendo una caída del consumo tanto en supermercados como en mayoristas mes contra mes, o sea, ahora de mayo contra abril, porque si comparaba contra mayo del año pasado, bueno, da una subida, pero porque el 2024 fue muy malo, pero ahora ya tenemos caída directamente mes contra mes y en mayoristas hay caída año contra año, porque bueno, los mayoristas el año pasado tuvieron un pico, porque la gente iba al macro a hacer compras grandes, pero bueno, eso también me parece que es el pago de deudas de tarjeta, ¿no? También, todo eso también empantana la situación económica, digamos, de las casas. Sí, hay un aumento terrible en consumo con tarjeta de crédito en supermercados y mayoristas, más de 20% de aumento comparado con el año pasado. Bueno, mayo es el quinto mes, acá tengo algunos datos, mayo, quinto mes con resultado interanual positivo, o sea, comparado con 2024 que era muy malo, pero la baja respecto de abril, respecto del mes pasado, de este año, enciende una alarma, porque si vos decís, se está bajando con el mes anterior, significa que ya la comparación con el año anterior te queda vieja, porque es una realidad que ya pasó y ahora estamos en una situación, bueno, por lo menos, a ver, uno no diría que estamos en una caída brutal del consumo. La industria también, ¿no? La industria también con problemas. Sí. La industria también con problemas. La industria textil. La industria textil seguro, pero la industria en general. Cientos de emprendimientos y de fábricas textiles cerraron, tenés una caída de casi 8 puntos de consumo por la apertura de importaciones también. Bueno, y crece el desempleo en la provincia de Buenos Aires más que el de la nacional, y una mirada muy maniquea puede decir, bueno, el desempleo le crece a Kicillof y no a Milei, y después Kicillof te dice, claro, porque la industria se concentra en gran parte de la provincia de Buenos Aires, entonces ahí ves efectivamente la pérdida de puestos de trabajo en la provincia, que hace que el desempleo escale a creo que 9 puntos y pico, que es mucho más que la general. Sí. O sea que el industricidio tiene un efecto concreto en los números oficiales. No, y ves las preocupaciones, los principales problemas a nivel nacional, y el desempleo está creciendo. El desempleo crece como preocupación. Sí. Así que... Sí, también hay números de salario de estos días. Ahí siempre hay discusiones metodológicas, ¿no? Cómo lo mide el gobierno que lo festeja Milei, ¿no? Que dice no apto para mandriles y te pone un gráfico del INDEC que dice que la recuperación del salario, pero después vos si tenés que ir a investigar cómo está calculado eso, cantidad de horas trabajadas dividida por salario. Bueno, si tomas el totalidad de las horas te da caída. Después tenés mucha diferencia entre los privados registrados y los privados no registrados. Privado no registrado es el único que da una suba salarial desde 2023, pero después tenés la caída en privado registrado y
público registrado tenés caída de poder adquisitivo, en público ni hablar, brutal, en privados menos, desde 2023 para acá. Entonces, todo ese combo te hace pensar que hay una posibilidad de un escenario recesivo hacia adelante, lo cual, bueno, abre una puerta y un signo de interrogación, ¿no? Porque vos ante un escenario recesivo, la sociedad se comportó históricamente de una manera, tarde o temprano rechazando al responsable. Hay que ver también a quién considera responsable de este posible escenario recesivo. O, bueno, ahora también uno se pregunta si la sociedad está en condiciones de bancar eso hasta las últimas consecuencias porque no le gusta que vuelva lo otro. Bueno, no sé. Hay muchas mediaciones ahí también, porque como decíamos antes, hay un sector que es convencido, 30/40, que vota peronismo y quiere que... Una respuesta, viste, muchas veces se buscan los números la respuesta. Esa respuesta no va a estar, ni en los números ni en los qualis. Esa respuesta la tiene que terminar respondiendo la política, digamos, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hace la política? Construye en función de algo que ve. Ve algo que cruje, ve algo y construye sobre eso, ¿no? Muchas veces, bueno, esto de si era el momento el año pasado para empezar a hablar o había que esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué? No sabes cuál va a ser el escenario. Qué sé yo, vos mirás, por ejemplo, Venezuela en el último tiempo entró en un proceso de crisis muy grande, salió, ¿no? Un poco de esa crisis y esa crisis fue muy polémica. Después hubo venezolanos volviendo y el gobierno no cambió, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿no? Como que hay que ser más audaz. Esto ya hay una Algo así, respuesta. especular Claro. menos con... Exactamente. La política en algún punto tiene algo de audacia, que no es lo mismo que voluntarismo, repito. No es lo mismo. No es decir, bueno, igual. No. Pero algo de optimismo, algo de audacia, si no. Sí, Bueno, Kicillof no tuvo audacia este último tiempo. en desafiar a eso. Sí, no sé si estamos hablando de la misma audacia. Claro. En avanzar. Yo siempre pienso de cara a la gente. De Puede cara a la estar, gente, no digo claro. que no, pero lo que creo que es central es de cara a la gente. Es ¿Quién va a agarrarle la mano a la gente? Sí. ¿Quién? Sí, pudo haber sido audaz en términos de una rosca o sí, temerario, diría yo, porque me parece que no era el momento. Pero bueno, digo, ahí probablemente, como decimos más una vez, había personas muy ansiosas con el desafío a la figura de Cristina, pero sí, quizás falta esa parte, ¿no? La parte de decir cuál es la audacia en la propuesta de cara a la sociedad. Porque hasta ahora uno no puede identificar nada puntual, más allá de cosas positivas de la gestión de la provincia de Buenos Aires, sin dudas, que en un contexto muy hostil para la provincia, que eso, está claro que es así y es loable, pero sí en términos de propuesta de cara a la sociedad, no parecería haber por ahora mucha novedad en ese sentido. Por lo menos un cambio de actitud. Si no tenés la respuesta, por lo menos tenés otra actitud en relación a la gente, ¿no? Sí. Y parte de la actitud es la política hablando de rosca, de algo que no termina de descifrarse hacia afuera, que no se entiende de qué va, que no porque esté mal una discusión interna en sí misma. La discusión interna, de hecho, si me dis, no necesariamente se ve mal, no es un problema. El problema es que no se entiende nada y no hay hacia afuera un discurso, no hay hacia afuera gente movilizando, organizando, ¿no? La política. Sí, totalmente. Ahora, tampoco hay grandes movilizaciones, ¿no? Más allá de lo que uno, digo, en términos callejeros, como uno históricamente, digo, más allá de las universidades, que ya fue hace un montón eso, ¿no? Fue hace un montón y vos fíjate que fue algo medio inesperado. Sí. Porque de golpe... Irrumpe. Exacto. Sí. Pasó, ¿no? No es que fue algo que empezaron a movilizar para... Sí, las que después fueron calculadas no fueron tuvieron tan... el mismo efecto. Sí. Bueno, la del 1 de febrero tuvo bastante efecto. ¿Cuál fue? La de después del discurso de Davos, donde Milei disparó contra todas las minorías. La antifascista. La marcha antifascista creo que tuvo un componente de eso que había tenido la universitaria. Después sí no recuerdo una tan grande. Sí. Quizás la de la prisión de Cristina, pero era de otro calibre. O sea, no. Esa fue la más grande desde la de febrero, Sí. podríamos decir. Sí, pero bueno, también no sé si fueron todas las personas, o sea, creo que era por un hecho puntual específico y no por una demanda social. Sí, más defensivo, más... Bueno, porque pensaba, ¿se acuerdan unos meses antes? Entre esos dos hechos que estamos marcando, la de 1 de febrero y la cárcel de Cristina,
hubo en el medio muchas movilizaciones los miércoles, los jubilados, Hubo después un paro en la la CGT. de la salud. Bueno, hubo un par de la CGT y hubo una, si mal no recuerdo, que confluían todas esas luchas, que era la idea era movilizar todos juntos, la CGT, los jubilados, los residentes. No fue masivo, no fue gran cosa. Bueno, un poco la sensación- vallaron todos. sí. No, pero por eso, pero no fue por lo menos la sensación que uno le quedó y que pudo conversar con distintos actores que participaron de esa movilización. Bueno, estaba un poquito por abajo de las expectativas, ¿no? Y bueno, también eso hay que tomar nota, ¿no? Y hay que registrarlo. Sobre la prisión de Cristina, ¿no? La efervescencia, ese ruido que hubo al principio, digo, que veía fotos raras, ¿no? Veía que no veíamos hace mucho. De distintos sectores del peronismo, gobernadores, no todos, pero algunos prestando apoyo, a Quintela, ¿no? Sentado en el PJ, a Moreno con Grabois, ¿no? Y gente de Kicillof en un stream, y así, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esa efervescencia inicial, ¿no? Porque, y qué se hace, ¿no? Para que algo que es parte de una memoria o de una memoria activa, digamos, no sea una especie de manifestación por una causa, ¿no? Y nada más. Como algo espasmódico. Algo que, bueno, sí, espasmódico o rutinario, que se rutinice con un mal sentido, Sí. que se normalice, ¿no? Recordemos, estamos en un país en el que intentaron asesinar a la Sí. vicepresidenta en su momento y es un dato. Hubo 2 semanas que parecía que había ¿no? un estado de excepción. Hubo 2 semanas, Bueno. los de las movilizaciones a San José todas las noches, ¿no? Pero ahí tiene que pasar algo, no sé, digo, hay un tema con rutinizarlo. Hay un tema Bueno, con rutinizarlo. en un momento eso hubo una mirada, creo que baja desde la propia Cristina, como paremos con la avenida todas las noches a San José. Por eso, Pero también hubo muchos dirigentes diciendo cambió la política. Y no sé, hoy ¿qué pasó? Un mes, un poquitito más de un mes, Poco más. 6 semanas. No sé si cambió la política. el hecho de la detención de Cristina. No, porque ningún hecho en sí mismo, digamos, estamos en un territorio tan arenoso desde que asumió Milei, por las características del discurso de él, cómo establece el debate ¿no? Por eso digo, frente a eso, cierta visión, cierta idea de hacia dónde ir, tal vez esclarecería algo, ¿no? Y eso tiene que ver también con dirigentes que hagan eso, no solamente debates, ¿no? Sobre el Sí. tema. Bueno, un episodio marcado por la tos de nuestra compañera Sí, Poli. perdón. Sí. Poli. Pero la verdad estás dando todo. Estás acá, que en un estado Tengo mucha tos. calamitoso. Sí, no se me va con la, no sé, mandan en recetas. Es una alergia. Me parece que es una alergia, sí. Sí, un episodio de supervivencia. Sí. Un episodio tosudo. Le vamos a poner algo así al capítulo. Me da un poco de alergia a la realidad. Tener alergia a la pala, venir acá. No. Che, bueno, hasta acá llegamos. Hemos bancado acá la parada, nosotros 3, con gran dignidad, con Angie también, que estuvo haciéndonos las fotos, los videos que van a ver en nuestras redes sociales. Gracias, Juli, por haber venido nuevamente. Es un placer siempre. Poli, espero que pases a tos, no sé, jengibre. ¿Probaste jengibre? No, voy a tomar un rato. Claro, unos tecitos de jengibre Sí. y descanso, ya está. Yo ya te doy licencia para hoy. ¿Cerrás acá o tenés que laburar más? Un poquito más, pero Bueno, está bien. Te doy licencia Nada tan grave. para ir cerrando. Sí. Bueno, Poli Sabatés, Julieta Weisgold, Angie Cesare en las redes sociales. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos otro episodio del Hecho Maldito. Chau, chau.